Gloria a Dios. ¿Sabías que Jesús dijo que el que creyere en Él no será condenado, mas el que no creyere será condenado? Y hoy día es muy dado cuando uno predica el Evangelio y le pregunta a la gente, ¿crees en Jesús? No, sí creo, dicen. Creo en Jesús, yo también. Pero no comprenden qué significa creer en Jesús. Por eso todo el mundo con facilidad puede decir, creo en Jesús. Pero creer en Jesús significa algo más allá de solamente pronunciarlo. Pronunciar esa frase, de decir, creo en Jesús. Vamos a ver, Juan 3:17 al 18 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree ya ha sido condenado, dice el Señor. Y desde luego, al escuchar el Evangelio, si tú rechazas el Evangelio, si tú rechazas someterte a Jesús, reconocerlo como el Salvador, reconocer que eres pecador y que es el único que te puede perdonar, obviamente no tienes salvación, estás condenado. Pero muchos dicen con facilidad, creo en Jesús. Y lo dicen con seguridad. Que ¿crees en Jesús? Sí, sí creo. Pero no dan los pasos que demuestren que creen en Jesús. No dan los pasos que son la evidencia de que se cree en Jesús. ¿Crees en Jesús? ¿Por qué Jesús dice esto? El que en él cree no es condenado. Y qué bien, así es. Pero enseguida, pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No basta con decir creo. El que dice creo en Jesús tiene que dar los pasos necesarios que se tienen que dar. Tiene que dar los pasos que son el requisito y la evidencia de que ha creído en Jesús. ¿Y cuáles son esos pasos? Bueno, mismos pasos que se dan después de haber escuchado el Evangelio, no antes. Porque después de haber escuchado el Evangelio dicen creo, pero no reciben a Cristo como su Salvador. Es obvio que no han dado los pasos que demuestran que creyó. Si alguien dice creo en Jesús, tiene que dar estos pasos. Haber caído en convicción de pecado, reconocer que es pecador. Arrepentirse de ser un pecador que ha ofendido a Dios, que le está ofendiendo cada día. Pedirle perdón al Señor por haber sido un pecador toda su vida. Y recibirlo como su Salvador personal, con la confianza de que al pedirle perdón a Dios, es perdonado y le es quitado su pecado, o le son quitados sus pecados, porque la sangre derramada por Jesús limpia al pecador arrepentido de todo pecado. No basta con decir creo, se tienen que dar estos pasos necesarios que evidencian que creíste, porque el que se arrepiente, el que le pide perdón a Dios, el que entrega su vida a Cristo y le sigue, y seguirle es obedecer sus mandamientos. El que da estos pasos presenta ante el mundo, ante sus conocidos, ante sus parientes, ante sus amigos, un cambio tan notable que no lo pueden ellos negar. Y es cuando empiezan los cuestionamientos. A ver, pero pues, ¿que la Biblia no la escribieron hombres? A ver, pero pues, ¿que Cristo no fundó la religión católica? ¿Que no fue él el que la fundó? ¿Por qué tú estás predicando ahora un camino nuevo? Se nota ese cambio, ya no es el mismo, ya no es el católico, ya no es el ateo que era. Incluso
En aquellos casos ya no es el mormón, ya no es el testigo de Jehová, ahora es el cristiano que predica a Cristo. Y la gente nota que hay un cambio fenomenal, un cambio radical. ¿Por qué? Porque creyó. ¿Y en qué consistió que creyó? En que al oír el evangelio cayó en convicción de pecado y dio los pasos que tenía que dar. Sintió el arrepentimiento, el dolor por los pecados y se arrepintió y pidió perdón. Fue perdonado. Y está viviendo la vida nueva. La notan los amigos, los parientes. Tanto que lo cuestionan ahora porque ya no vive como ellos viven. A diferencia de todos aquellos que siguen diciendo creo, yo también creo, en oposición al que les predica. No, si yo también creo. Pero como dice Tito 1:16, profesan creer en Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Todo el que dice que cree, pero no ha dado estos pasos, está reprobado. No es cristiano, no es salvo. No ha sido salvado por Jesucristo porque es una creencia de labios. Está reprobado en cuanto a toda buena obra, porque las obras del que ha entregado su vida a Cristo reflejan su cambio. Hace buenas obras no para salvarse, sino porque ya es salvo. Sus buenas obras obedecen a la fe. Son obras distintas a las que hacía antes y que todo el mundo sabe que lo hacen diferente a ellos. Ya no es como ellos. ¿Crees? ¿Crees en Jesús? ¿Caíste en convicción de pecados? ¿Reconociste que eras pecador, pues, cuando oíste el Evangelio? ¿Te arrepentiste de ser un pecador y le pediste perdón a Dios? ¿E hiciste el compromiso de recibirlo y de seguirlo hasta el fin? Muchos llenan las iglesias y siguen diciendo creo, porque se ha vuelto tan fácil ir a las iglesias. Fácil se ha vuelto ir a las iglesias. Las llenan muchos inconversos las iglesias. ¿Por qué? Porque se predica una palabra para el mundo. Una palabra, es decir, que le agrada al mundo. No una palabra que confronta al mundo por sus pecados. Entonces, ¿eres salvo? Qué bueno. Que creíste, que te arrepentiste, que recibiste a Cristo, que le sigues, que le obedeces, que predicas el Evangelio, que te opones a las falsas doctrinas, que aún cuestionas a tu pastor cuando mete algo que no es bíblico en su predicación. Pero a ti que dices creo, no vas a una iglesia. A ti que dices creo y estás en una iglesia, pero no hay evidencia de que te arrepentiste. No hay evidencia de que reconoces que eres pecador. No hay evidencia de que sigues a Cristo porque ni tus amigos, ni tus parientes, ni los convertidos que están en la iglesia pueden dar testimonio de que eres salvo. Porque por tus hechos te conoces. No eres una nueva criatura. Solo profesas creer en Dios, pero con los hechos lo niegas. Siendo abominable, pues, reprobado en cuanto a toda buena obra. Entonces, tienes un gran problema. Pero tienes también la oportunidad de creer en Jesús. ¿Tú que crees en Jesús y das testimonio de ello con tu vida? Sigue predicando el Evangelio y sigue manteniéndote firme. Y tú que dices creo, pero no has dado estos pasos porque no caíste en convicción de pecado, porque no te arrepentiste, porque no le pediste perdón a Dios, pues no tenías por qué pedirle perdón si no te arrepentiste. No importa que hayas repetido la oración de fe, esa oración de fe que alguien dice, repite conmigo, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que soy pecador.
y te pido perdón, repitiendo lo que te están conduciendo a hacer, pero en tu corazón no ha pasado nada. Y te dice aquel que está diciéndote las cosas, te recibo como mi Salvador, te recibo como mi Salvador, pero no hay un testimonio en ti de que seas una nueva criatura, de que hayas cambiado, de que ya no vivas en el pasado aquel. Nadie nota un cambio en ti, de manera que puedan decir, es diferente, es hermano, es aleluya. Tú tienes pues ese problema de que eres un convicto de pecado, eres un inconverso y necesitas arrepentirte verdaderamente. Muchos como tú llenan las iglesias hoy día, pero no son salvos. Siguen viviendo la perdición de sus vidas, la perdición de sus almas, porque siguen pecando igual. Y aunque sus pastores no les dicen nada, sabiendo que viven mundanamente, el estar en la iglesia, el ir a los cultos, no te hace salvo. En el día del juicio, Dios te dirá, apártate de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, estés fuera de la iglesia y digas creo en Jesús, o estés dentro de la iglesia y digas creo en Jesús, pero no has experimentado el arrepentimiento de pecados, no te hace salvo, pues solo el decir creo. Creer en Jesús significa seguirle. Y seguirle significa haber caído en convicción, haberle pedido perdón de los pecados por el reconocimiento de ellos, recibirlo como Salvador y andar como Él anduvo, en fidelidad al Padre, conforme a la palabra de Dios. Espero que medites en esta palabra, porque es crucial para tu vida.